Ahora vamos a ir a la configuración. En general vamos a seleccionar la moneda con que nos pagarán cuando estemos monetizando. En canal vamos primero a la pestaña de información básica, colocamos nuestro país de origen, luego pondremos todas esas etiquetas que buscamos al principio del video y que utilizaremos no solo aquí sino en cada video que subamos. Entramos a configuración avanzada. Ya que YouTube ha tomado medidas más estrictas para proteger a los niños, se nos exige que especifiquemos si nuestro contenido está diseñado para niños, porque deberemos cumplir normas especiales. De lo contrario, es importante que indiquemos que no está dirigido a niños. Si ya tienes cuenta de Google Ads, debes vincularla. De lo contrario, no hay ningún problema porque la necesitaremos cuando estemos monetizando y podamos incluir anuncios en nuestras publicaciones. La siguiente pregunta que nos hace es si queremos permitir no mostrar palabras que puedan ser inapropiadas, y esto se debe a que el detector de lenguaje de YouTube no es al 1000% efectivo y se puede equivocar y escribir palabras que no estamos diciendo y que además son groserías. Entonces le damos la posibilidad a YouTube de, en caso de haber alguna de estas palabras groseras, que él las bloquee. La razón por la que yo no marco esta opción es porque yo nunca dejo los subtítulos en manos de YouTube. Siempre, si no he hecho previamente un guión que luego subiré como subtítulo, lo veremos más adelante, igual entro y reviso qué fue lo que transcribió YouTube, y si hay errores, sea ortográficos, de puntuación o de palabras, siempre los corrijo manualmente. Entonces realmente es transparente que él las filtra o no, porque ese trabajo lo hago yo. Aun cuando no hayamos empezado a monetizar, nosotros podríamos incluir anuncios de algunas marcas patrocinadoras. Si es así y dentro de nuestros videos nosotros mencionamos algún producto al que estamos promocionando, debemos informárselo a YouTube seleccionando esta casilla. Luego tenemos la opción anuncios y pregunta si queremos desactivar anuncios basados en intereses. Y cuando colocamos el cursor aquí nos dice que si desactivas la publicidad basada en intereses, podrían aparecer menos anuncios en tu canal, lo que podría reducir los ingresos derivados de los anuncios. Los usuarios seguirán viendo anuncios en tu canal, pero podrían estar basados en su ubicación general, por ejemplo, su ciudad o provincia. Esto va a ser importante cuando moneticemos.